por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado de la República. Gracias. No, de usted, secretaria. Presidente, voy a dar la cuenta que es muy breve. Informar que llegó una carta de la presidenta de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, señora Paulina Yasigi, en que ella hace una serie de observaciones a los puntos expuestos por el superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías, en la sesión anterior de 6 de agosto. Llegó una respuesta de la directora de presupuestos referida a la solicitud de incorporar en la partida del Ministerio de Educación, en el capítulo correspondiente a la JUNJI, la glosa pertinente a las raciones, el número de raciones por cada manipuladora, y la directora señala que el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año está en proceso de análisis y elaboración. Y finalmente llegó una comunicación del movimiento Sala Cuna Hoy para solicitar, dice, el apoyo en darle urgencia a la tramitación del proyecto de ley Sala Cuna para Chile. Presidente, informar también que invitados especialmente para esta sesión son los integrantes del Consejo del Fondo Autónomo de Protección Previsional, conocido como FAP, su presidente, señor Enrique Marchal, la vicepresidenta, señora Rosario Celedón, y la directora jurídica de Asuntos Institucionales, señora Catalina Codú. Presidente, recordar que luego de la exposición del Consejo y del ministro, si es que va a hacer uso de la palabra, se pondría en votación en general el proyecto y se fijaría el plazo para presentar indicaciones. Nada más, presidente. Muchas gracias. Fue con la palabra. Gracias, presidente. Yo lamentablemente me tengo que retirar porque tenemos comisión de minería y con las complicaciones que tuvimos en el teniente, ¿no? y el fallecimiento de los 6 mineros. Pero yo vuelvo a votar y solo agradecer a don Enrique Marchal, ¿no? y a la señora Rosario que hoy día estén aquí y tenemos toda la esperanza puesta en ustedes, ¿no? Es que este fondo sea absolutamente exitoso por el bien de los jubilados y jubiladas de hoy y del futuro, ¿no? Así que para nosotros es muy, muy importante la labor que ustedes van a realizar. Voy a tener después, si tengo alguna duda, se la haré ver, presidente, a través de la Secretaría. Y me han pedido las organizaciones, además de que necesitan la Sala Cuna en forma urgente, que por favor lleguemos a un acuerdo luego y no retrasemos, ¿no? esta votación y esta ley que es tan importante, no solo para las mujeres, sino también para los varones, para el país, para los niños y niñas. Muchas gracias, presidente. Ya. La esperamos entonces. Dejo todas mis cosas. No. Sí. De todas maneras. Confianza. Ya. Yo tengo un punto que, producto del conflicto que hubo ayer con las manipuladoras de alimentos en el país, al señor ministro la pregunta respecto de los puntos principales, diría yo, de su demanda, que son, uno, el rebajar, ¿cierto?, la manipulación de raciones de 70 por 1 a 50 por 1. Eso quiere decir que cada manipuladora tiene que preparar 70 raciones en la jornada de trabajo y ellos están pidiendo rebajarla a 50. El segundo punto tiene que ver con el pago de los finiquitos, que me parece ahí la Dirección del Trabajo deberá actuar. Y el tercer punto tiene que ver con la evaluación ergonométrica de la función, producto también de los efectos en la salud de las trabajadoras, que deriva después en licencia y otro tipo de situaciones que atentan contra la organización de la función en los colegios. Así que, ministro, si usted tuviera algún avance respecto a esto, le pediría que lo hiciera y lo diera a conocer ahora. Antes de eso, ministro, senador Bianchi. Sí, un punto varios, presidente.
Mire, quizás no es la comisión pertinente poder solucionarlo, no, pero después voy al punto. Pero sí atenta contra la dignidad laboral y humana de los funcionarios. Mucho se habla de seguridad, de hacer cárceles, de innovar en todo tipo de avances en esto, pero no nos preocupamos de lo que tenemos. Hace un tiempo atrás conversé con gente de Gendarmería Magallanes pidiéndome el poder buscar la alternativa de aumentar lo que se pagaba por alimentación por gendarme. Son 3.200 pesos para la alimentación. Entonces, con eso claramente, quienes están encargados de la seguridad, de resguardar la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, de tratar con los delincuentes directamente, de la reinserción, es poco. Mire, anoche me mandan un video y me dicen colación para 15 funcionarios en la noche. No sé si tengo una cámara por ahí. Una caja con pan y 2 patés. Eso es lo que come 15 funcionarios en la noche en Gendarmería para el resguardo de la seguridad de los internos. Y al almuerzo, una hamburguesa de sobre con un huevo. Entonces, a un reo le cuesta al país cerca de $1.000, más todo lo que después es la carga porque no impone, porque no paga pensión de alimentos. Entonces, yo quiero oficiar para que se pueda ver la posibilidad, sobre todo en algunas regiones donde el costo de vida es mucho más alto, respecto a la condición que ellos tienen en el tema de la alimentación. Voy a hacerlo en esta comisión, voy a hacerla en la de seguridad, en las pertinentes, pero creo yo que esto atenta absolutamente contra la dignidad de los funcionarios de Gendarmería. Gracias, presidente. Recoge el punto y oficiaremos a la dirección de Gendarmería para ver cuál es la situación y cuáles son las proyecciones que ellos tienen respecto de este ítem que se ve en el presupuesto de la Nación a propósito de eso. El punto de las manipuladoras, por favor. Presidente, bueno, primero por su intermedio saludar a los senadores de la comisión y bueno, también a todos quienes nos acompañan en esta sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Señalar a propósito de su consulta sobre las manipuladoras, el día de hoy tuvimos una reunión con las principales dirigentes de todas las organizaciones nacionales de manipuladoras del país a propósito de una solicitud que nos hizo la CUT para poder recibirlas el día de hoy. El día de mañana van a tener una reunión con el ministro de Educación, que también era parte de los compromisos que se habían asumido. Y señalar varias cosas. Primero, evidentemente, todos los aspectos que tienen que ver con las licitaciones, con las raciones y todo lo que es propio del giro de las manipuladoras en relación a educación son temas que se van a conversar con el ministro de la cartera. Lo que sí nos comprometimos es, por un lado, hacer un seguimiento de la situación en la cual actualmente están los finiquitos, porque hay varios casos que se encuentran judicializados y que ya le corresponden a otros poderes del Estado resolver finalmente esa situación, pero de todas maneras vamos a hacer un monitoreo de aquello y en materias de seguridad y salud en el trabajo efectivamente vamos a instruir a suceso porque lo que se nos ha informado es que una demanda que estaba relacionada con una guía ergonómica que iba a dictar las nuevas directrices en materia de enfermedades profesionales ya se encuentra en un estado de finalización y por lo tanto lo que vamos a hacer es seguimiento para poder acelerar ese proceso. Pero sí transmitirles que las autoridades de las carteras respectivas han recibido a las manipuladoras y esperamos que a partir de eso se pueda canalizar la situación y recordando siempre que esta es una situación que está liderada y que se tiene que concentrar en la cartera de educación, salvando que efectivamente hay temas laborales y de seguridad que podemos acompañar y por lo tanto avanzar en esas demandas que nos hicieron el día de hoy en el Ministerio. Eso puedo informarle, senador. Yo insistirle en el punto de la evaluación de ergonométrica porque tiene que ver con la ley 16.744 y por tanto, como está alojado, y esto es seguridad social también y salud ocupacional, por eso lo planteo, creo que si eso se acelera, resuelve varias cosas que son súper importantes en este conflicto para poder desatarlo y que las cosas estén tranquilas. Dicho eso,
entramos al punto y voy a cederle la palabra al presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional, creado en la reforma previsional, a nuestro amigo y señor Enrique Marchal. Él verá los tiempos, si tú le vas a entregar un poco de tiempo, no sé, a alguien de que te acompañe, o lo vas a hacer de corrido la intervención de lo que ustedes van a proponer. Así que cedo la palabra, presidente. Muchas gracias, presidente. Agradecer la invitación a participar en esta comisión. Manifestar que para nosotros es un honor estar aquí y dejar constancia y manifestar que estamos disponibles para venir todas las veces que sea necesario para aclarar estos puntos u otros que puedan surgir en el marco de nuestro trabajo, porque entendemos que hay una relación muy estrecha con la naturaleza de esta comisión. Me acompaña la vicepresidenta del Consejo Directivo, doña Rosario, y también la directora ejecutiva, la directora jurídica del organismo, doña Catalina. Y ellas están disponibles para también apoyar la presentación que voy a efectuar. Quisiera partir señalando que el Consejo Directivo se ha constituido muy recientemente, el 1 de agosto pasado, y traigo a colación, me parece que es un antecedente interesante de tener presente. En agosto de hace 100 años atrás se creó el Banco Central y la Superintendencia de Banco, dos instituciones señeras de la República. Bueno, y 100 años después se crea el Fondo Autónomo de Protección Previsional y su administrador. Y lo traigo a colación simplemente para subrayar el hecho de que la literatura internacional, la experiencia comparada muestra muy claramente de que los países progresan en la medida que hay instituciones sólidas en las que puedan sustentar ese proceso de crecimiento. Entonces estamos asistiendo al nacimiento de una nueva institución, esperamos que haga una contribución muy positiva a la República. Recojo el desafío que planteaba recién la senadora Sepúlveda, en el sentido de que nos convocaba a realizar nuestro trabajo con toda la aplicación que corresponde, y puedo decirles a ustedes que en eso estamos. Estamos volcados a desplegar todos nuestros esfuerzos para que esto resulte bien, por el bien de Chile, de los pensionados y de nuestro país. Bueno, el Fondo Autónomo y su administrador son parte de un ecosistema, son parte de la institucionalidad de seguridad social y previsional del país. No somos los únicos elementos, los únicos componentes, pero sí somos un elemento súper importante. En este ecosistema hay instituciones, hay políticas, hay beneficios, y eso lo pueden ver ustedes en esta lámina. Tenemos por un lado el Fondo Autónomo, que va a recibir los aportes, las cotizaciones para efectos de financiar los beneficios que se van a otorgar de acuerdo a lo que dispone la ley. Tenemos un administrador que está a cargo de gestionar dicho fondo. Tenemos un consejo directivo que está a la cabeza de todo esto y que provee la dirección superior y estratégica de esta nueva institucionalidad. Están los beneficios, ya me voy a referir específicamente a ello. Están las cotizaciones y aportes que va a realizar el Estado. ¿Quiénes somos? La ley nos entrega un mandato muy claro y hace ciertas definiciones que es bien importante tenerlas presentes. Y me gustaría destacar esto de que somos un organismo de carácter técnico y autónomo. Carácter técnico y autónomo son dos conceptos que van de la mano. No hace sentido uno sin el otro simultáneamente. Hemos sido creados por una ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional y que ha entrado en funcionamiento. Y su propósito final, el mandato en lo fundamental, es contribuir a mejorar las pensiones de los trabajadores de Chile. Nosotros entendemos que básicamente lo que vamos a hacer es complementar las pensiones que se definen a través del sistema tradicional de ahorro previsional
individual. Lo que hacemos nosotros entonces es complementar a través de la entrega de ciertos beneficios que voy a mencionar más en detalle. Nuestra institucionalidad está presidida por un consejo directivo que ha sido designado a través del sistema político del país, por el presidente de la República y con el acuerdo del Senado. Aquí tienen ustedes los antecedentes curriculares de todos ellos. No me voy a detener en eso, esto fue revisado en detalle por la Comisión de Hacienda, pero me pareció importante traerlo a colación porque no pasamos por esta comisión. Es importante que sepan ustedes los antecedentes. Básicamente son antecedentes curriculares vinculados a aspectos financieros, porque entendemos que la dimensión básica y fundamental de esta nueva institucionalidad es financiera. Hemos ya designado a nuestro director ejecutivo, que en este caso es además el jefe de servicio. En eso hay una pequeña diferencia respecto de otras entidades públicas donde el presidente es simultáneamente el jefe de servicio. Aquí lo es el director ejecutivo. Ya ha sido designado y está ejerciendo en funciones. Una persona con amplia experiencia en el manejo financiero. Aquí hay que tener presente que vamos a manejar una fracción importante del PIB en términos de volúmenes de recursos financieros y por tanto nos ha parecido fundamental que nuestro director ejecutivo sea una persona experimentada. No podríamos entregarle un mandato de esta naturaleza a una persona que no tenga el expertise, el conocimiento, la experiencia, las competencias necesarias para manejar un fondo de esta naturaleza. El mandato legal lo entendemos fundamentalmente en financiar el pago de beneficios. Entonces hay un tema en ese sentido. Pero el tema no es solo el corto plazo, sino que también el largo plazo. Por eso que aparece como parte de nuestro mandato velar por la sostenibilidad. La ley en varios de sus acápites menciona que tenemos que prestar atención a lo que va a ocurrir de aquí a 75 años más. Entonces, el fondo no solo debe velar por los beneficios que se van a entregar a partir de enero del próximo año, sino que también lo que va a pasar muy en el largo plazo, y eso conlleva responsabilidades, tareas y tiene implicancias para el manejo, sobre todo para el manejo de los saldos que se vayan acumulando. Tenemos también como parte de nuestro mandato invertir los saldos aplicando una adecuada relación rentabilidad-riesgo para que esa sostenibilidad pueda ser garantizada. Sobre los beneficios o prestaciones específicas de esta nueva institucionalidad, está el beneficio por años cotizados, probablemente ustedes ya tienen, esto lo conocen, beneficio por años cotizados, que da cuenta de la realidad de muchos pensionados que se han acogido a pensión después de haber cotizado a tasas más bajas que las que van a regir en adelante, y por tanto ahí hay una compensación que entrega la ley. Después está la compensación por diferencia en expectativa de vida, lo que algunos llaman el bono tabla, que dice relación con la diferencia en expectativa de vida entre hombres y mujeres. Estas son las dos prestaciones nuevas, por así llamarlo. Después tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia, en buena medida el proyecto que está en conocimiento de ustedes y del Senado de la República, dice relación con cómo se asume esta tarea por parte de esta nueva institucionalidad, que no es algo nuevo, está en el 3500, es algo que se viene haciendo, pero aparecen elementos nuevos como que el financiamiento va a provenir de parte de esta nueva institucionalidad, el manejo de la licitación y el manejo de los contratos. Y finalmente, esta cotización con rentabilidad protegida, que es quizás una de las cosas que más ha llamado la atención en esta reforma, ¿cierto? Y es este aporte que van a hacer los trabajadores y que se les va a reembolsar después de una cantidad de años y que va a servir para fortalecer el fondo, pero que se va a reembolsar con intereses y reajustes, de acuerdo a lo que señala la ley. La importancia de esta nueva institucional queda en evidencia cuando uno constata cuál es la base de beneficiario. Compensación por años cotizados alrededor de 1 millón. Estas no son cifras precisas, pero es simplemente para un orden de magnitud, ¿cierto? 1 millón de personas va a recibir
compensación por años cotizados prontamente, el próximo año. La compensación por diferencia en expectativa de vida son 700.000 mujeres. De nuevo, estamos hablando de una base muy significativa. La rentabilidad, la cotización con rentabilidad protegida, bueno, todos los afiliados que efectúen esta cotización van a recibir esta prestación. Se les va a reembolsar al cabo de cierta cantidad de años con reajuste de intereses el aporte que han hecho al fondo. Y el seguro de invalidez y sobrevivencia, que como ya dije, no es algo nuevo, lo que cambia es, hay una reasignación de funciones entre el sistema tradicional y el nuevo sistema, y que está muy claramente definida por la ley 21.735. Nosotros tenemos conciencia de que nuestro trabajo, nuestro mandato, nuestra dimensión es esencialmente financiero. Es cuidar por el fondo, que el fondo no desvíe recursos hacia otros objetivos, hacia otras actividades. El fondo va a acumular recursos que van a provenir de distintas fuentes, habrá aportes del Estado, algunos son reembolsables y otros no reembolsables. Por ejemplo, recientemente se ha hecho un traspaso desde el FRP, el Fondo Reserva de Pensiones, hacia nuestro fondo, con el objeto de dar un impulso inicial y poder darle sostenibilidad en el corto plazo al fondo. Son 200 millones de dólares que han sido traspasados y que debemos reembolsar a una tasa de interés que es una tasa equivalente a la que paga el Tesoro Público cuando emite bonos, de manera tal que están preservados los intereses de todas las partes involucradas. Tenemos la cotización del 2,5, que no es reembolsable. Esa cotización del 2,5 es la que va a servir para pagar, para financiar el SIS y para financiar el bono tabla. Tenemos enseguida la cotización del 1,5, que es reembolsable, pero que también va a ser una contribución porque hay un reembolso posterior. Después están los rendimientos de las inversiones en el mercado de capital. Esto es una dimensión bien importante. Nosotros tenemos que cuidar que los saldos acumulados se inviertan bien, que las rentabilidades sean las adecuadas, que se preste atención también a las obligaciones que tenemos, porque prontamente va a haber que comenzar a pagar beneficios. Esto no es un fondo de acumulación que en el larguísimo plazo pueda ser utilizado para pagar pensiones, es un fondo que prontamente va a tener que pagar beneficios. Y por el otro lado, por el de las salidas, tenemos el pago de los aportes estatales reembolsables, el pago de la cotización con rentabilidad protegida, vía bono amortizable y los pagos de beneficios. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que nosotros entendemos que nuestro rol es fundamentalmente financiero y de una alta especialidad. En relación con el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es el tópico, la materia que se analiza en esta oportunidad, quisiera señalar que nuestro rol está acotado, dice relación con licitar, diseñar las bases para efectos de esa licitación, adjudicar y gestionar los contratos. Pagar la prima a las compañías de seguro que se adjudiquen estos contratos con cargo al 2,5%, que es un monto fijo. Es un monto fijo. Después, también es parte de nuestro mandato, así lo entendemos, evaluar permanentemente la evolución de las condiciones que inciden en la sostenibilidad del fondo, porque evidentemente los pagos que tengamos que hacer van a salir de ese 2,5% y eso tiene efectos, implicancias en la sostenibilidad del fondo y esa evaluación la tenemos que hacer permanentemente. Eso implica cruzar bases de datos, evaluar tendencias, mirar experiencia comparada. Nos parece que es bien importante ver qué pasa en otros países, evaluar experiencia comparada, ¿cierto? Porque para saber si es alto o bajo uno tiene que ver qué pasa en otros países. A veces es difícil hacer las comparaciones porque no todos los sistemas son iguales, pero así como cuando el Banco Central dice, mira, las tasas son comparables con las que rigen en los mercados desarrollados, igual nosotros tenemos que saber si lo que está pasando aquí, los costos, la siniestralidad, es comparable o no lo es. Monitorear periódicamente el costo de contratación. Entonces hay una mirada, una evaluación permanente que tenemos que efectuar. Y solicitar información a las reparticiones públicas y privadas para efectuar esta última tarea, la tarea del monitoreo. Y en ese sentido el proyecto de ley
que está en conocimiento de ustedes es clave porque justamente incorpora esta facultad para que esta nueva institucionalidad y el Fondo Autónomo y su administrador puedan requerir información para hacer precisamente ese monitoreo. O sea, nosotros entendemos que tenemos la tarea, la responsabilidad de ejercer ese monitoreo. Creemos que a propósito de la incorporación de este seguro a la nueva institucionalidad hay que hacer una distinción, una necesaria distinción entre lo que son las funciones propiamente financieras, que son las que ya mencioné, y tareas muy operativas. Son cosas distintas. Es habitual que en la prestación de un seguro surjan distintas actividades, distintas tareas, distintas prestaciones. No es lo mismo producir un seguro, distribuirlo, efectuar su liquidación, en fin. E intervienen en esas tareas distintas instituciones. Entonces, a nosotros nos parece importante hacer esta distinción entre funciones financieras y operativas y entendemos que lo nuestro se refiere a funciones financieras, no a tareas esencialmente operativas, como por ejemplo el cálculo de una pensión o el pago de una pensión, porque las pensiones las va a pagar el sistema tradicional, no las vamos a pagar nosotros. Nosotros no pagamos pensiones, nosotros no afiliamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es complementar beneficios para que finalmente las pensiones que van a pagar otros, que deben pagar otros, sean las mejores posibles. O sea, nuestro rol es complementario, no es pagar pensiones ni calcular pensiones, porque no tenemos tampoco la información. Para calcular una pensión tiene que necesariamente concurrir la institución que ha recibido las cotizaciones, la historia, en fin, nosotros esa historia no la tenemos. Tampoco tenemos expertise o experiencia o conocimiento para fiscalizar a las comisiones médicas, ¿no? O sea, el conocimiento, la experiencia de quienes estamos sentados en el directorio de esta institución es esencialmente financiera. Sabemos poco o nada de temáticas médicas. En lo fundamental, estas tareas operativas a las cuales hago referencia seguirán rigiéndose por el DL 3500 y solo pueden ser efectuadas por quienes mantienen la relación con los afiliados. Repito, nadie se afilia con nosotros. Nosotros no afiliamos personas. Los afiliados, la afiliación la hacen las empresas que siempre lo han hecho, las administradoras que siempre lo han hecho. Son ellas las que calculan pensiones, pagan pensiones. Repito, las funciones operativas a las que he hecho referencia, las entendemos bastante ajenas a nuestro mandato y a las competencias esencialmente financieras y altamente especializadas del fondo, como es determinar la invalidez en casos particulares, administrar las comisiones médicas, fiscalizarlas, calcular los beneficios individuales, liquidar y determinar beneficios. Hago aquí, quizás puede ayudar a entender esta distinción que nosotros hacemos. Traigo a colación una figura que me parece que es pertinente, que es la que uno puede hacer en el marco de la estabilidad financiera. En el marco de la estabilidad financiera hay un rol del Banco Central y hay un rol del fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero. El Banco Central lo que hace es mirar el sistema en su conjunto. Lo que evalúa es qué pasa con los bancos en general, qué pasa con el sector hogares, qué pasa con el sector empresas, qué pasa con el gobierno central, y emite opiniones y juicios respecto de esos grandes agregados, de esos grandes sectores. No entra en operaciones específicas. Las operaciones específicas las ve la CMR. Es la CMR la que va a los bancos y fiscaliza si una operación de crédito está bien otorgada o no lo está. Entonces hay una distinción entre una macroprudencia, una macrovigilancia y una fiscalización detallada, operación a operación. Y creemos que en este caso se aplica el mismo concepto. El traslado de funciones operativas al Fondo Autónomo y a su administrador creemos que tendría importantes implicancias y desviaría su foco de atención. Lo digo a propósito de comentarios que se han vertido. No lo dice el proyecto, pero sí se han vertido comentarios y por tanto creemos una responsabilidad poder emitir observaciones respecto de esto. Creemos que comprometería recursos y capacidades dispuestas para el cumplimiento de un mandato que está claro, que es el mandato principal, que es velar por la sostenibilidad del fondo.
Eso es la razón por la cual se crea este fondo, es justamente para separarlo de la caja pública y decir, mire, esto se va a manejar aparte. Y esa es la tarea principal del fondo, del administrador y del consejo directivo. Nuestro rol fiduciario podría desdibujarse al tener que asumir tareas de otro orden, muy operativas, de orden médico, en fin. E involucrarse activamente en tareas de control o vigilancia a nivel operación por operación, enfermedad con enfermedad. Creo que al final tampoco se condice con nuestra condición de entidad fiscalizada. Creemos que esto es una tarea que hace ya la Superintendencia de Pensiones y involucrarnos nosotros en eso creo que enredaría las cosas. Sin perjuicio de lo señalado, la propuesta que se ha formulado en orden a introducir ajustes y perfeccionamientos al SIS nos parece en principio plausible y creemos que debe ser evaluada en sus méritos. O sea, no estamos diciendo, mire, a propósito de lo anterior, que es una discusión distinta, no estamos diciendo, mire, que no se introduzca ninguna reforma estructural o de diseño al SIS. Sin embargo, claro, no estamos hoy día nosotros en condiciones de decir, mire, esto es lo que hay que hacer o no hay que hacer, porque estamos instalados hace 15 días. Tampoco nos corresponde a nosotros opinar sobre políticas públicas en general. Nuestra opinión podría venir en el marco de la sostenibilidad, porque ese sí que es nuestro mandato. Nosotros estamos obligados a relevar situaciones donde aparezca comprometida la estabilidad del fondo. Y tenemos que recurrir entonces en ese caso, relevar eso a las más altas autoridades del país, decir, mire, aquí hay... Y en ese contexto sí podemos hacer este relevo de situaciones. Ahora, para hacer eso necesitamos hacer un estudio más profundo. Nosotros no tenemos hoy día, a 15 días de constituir una opinión sobre la sostenibilidad del fondo. Nosotros nos basamos en aquello que se tuvo a la vista durante la tramitación del proyecto de ley, que indicaba que el fondo es sostenible, y por tanto tomamos eso como base. Una opinión propia, fundada en nuestros propios trabajos, en nuestros propios estudios, vendrá oportunamente, pero evidentemente que no es una tarea que podamos hacer de la noche a la mañana. Y por tanto, la ley dice, mire, el fondo y su administrador deben evacuar un informe cada 3 años. En principio, dadas las problemáticas que se han levantado, nosotros pensamos que 3 años es un plazo muy largo y probablemente va a tener que ser antes de eso, cuando traigamos una opinión fundada, propia, bien estudiada, acuciosa respecto a la sostenibilidad. No podemos comprometer fecha, pero creemos que evidentemente si uno piensa en 3 años puede ser mucho tiempo. Y antes de eso vamos a tener probablemente un pronunciamiento. Ahora, para eso hay todo un procedimiento, nosotros tenemos que contratar asesores externos, consultar con la superintendencia, o sea, no es cosa de llegar y decir, mire, opinamos A, opinamos B, opinamos C. Hay un procedimiento establecido en la ley respecto de cómo se emite este informe, pero finalmente ese informe va a ser conocido por quien corresponda en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en fin. Nuestros desafíos inmediatos son varios. Créanme que estamos abocados de lleno a esta tarea, trabajando intensamente, pero si tenemos que relevar lo que percibimos como desafío inmediato está, por un lado, instalar la nueva institucionalidad. Nosotros partimos de cero, no es lo mismo hacerse cargo de una institución en rodaje donde ya hay jurisprudencia, ya hay manuales, ya hay sistemas, en fin. Nosotros tenemos que crearlo todo, no hay nada. O sea, les podría contar anécdotas de lo que pasa, digamos, pero estamos dedicados a todo, porque no hay, partimos completamente de cero y además los plazos son exigentes. O sea, ya este mes se van a enterar cotizaciones, en enero se van a pagar beneficios. Simplemente para que lo tengan presente, un banco, yo fui superintendente de banco, así que conozco el tema, un banco toma alrededor de 2 años desde que se le entrega la autorización inicial para operar hasta que abre las puertas al público. 2 años. Y hay ejemplos de ello. Nosotros hemos tenido que reducir eso a 0. O sea, estamos iniciando operaciones al mismo tiempo que se nos
hemos instalado. Entonces, esto es un desafío mayor, digamos. Un segundo desafío bien importante es responder a las expectativas. Aquí hay expectativas de la población, de los pensionados. Recojo lo que señalaba la senadora Sepúlveda. Hay expectativas y estamos atentos a ello. O sea, estamos conscientes de que no podemos defraudar. Hay expectativas del sistema político, del Congreso, que aprobó esta ley y ciertamente que quiere que esto funcione. Eso lo hemos escuchado, lo tomamos con mucha responsabilidad. Y finalmente la sostenibilidad. La sostenibilidad no depende solo del CIS, se ha mencionado este tema, pero fíjense ustedes que también depende, por ejemplo, de las rentabilidades que se pueden obtener. Nosotros vamos a acumular fondos y vamos a invertir teniendo presente también las obligaciones que vamos a tener que asumir prontamente. Entonces, hay un desafío no menor en materia de rentabilidad. En el pasado uno suponía que las rentabilidades eran más o menos constantes y eran atractivas. En los años 90 una rentabilidad de UF más 6 era casi un dato porque el Banco Central pagaba eso. Hoy día obtener UF más 3 ya es un enorme desafío y eso lo hemos aprendido en los últimos 5 años donde hemos tenido enormes fluctuaciones en materia de rentabilidad. O sea, es un tema que nos preocupa también. ¿Cómo hacemos para que las rentabilidades sean las que corresponden? Entonces, finalizo y les agradezco su atención con algunas ideas que ya de alguna manera ya han estado presentes en esta presentación. Las funciones del fondo son esencialmente financieras y altamente especializadas. El traslado del seguro de invalidez y sobrevivencia al fondo está referido, así lo entendemos nosotros, a aquellas tareas que se relacionan con su foco, que es financiero. Sumarle al Fondo Autónomo tareas operativas de otro orden tendría importantes implicancias contraproducentes y adversas. Los ajustes y perfeccionamientos al diseño de este seguro no pueden descartarse, estamos abiertos a que eso sea así, pero se requiere más tiempo y antecedentes para hacer una buena recomendación sobre la materia. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. A continuación le ofrezco la palabra al ministro. Bueno, presidente, en primer lugar me gustaría relevar el trabajo riguroso y con un sentido de urgencia que ha tenido el Consejo del FAP. Hemos venido trabajando, como ya dimos cuenta en esta comisión, desde mucho antes para coordinar a los distintos organismos involucrados en la constitución, no solamente del FAP, sino que de la implementación completa de la ley. Estuvimos hace pocos días con el ministro Marcel en las oficinas del fondo, justamente mostrando cómo se ha venido cumpliendo en tiempo y forma todos los mandatos que la ley nos establece. Y en ese sentido le hemos dado todo el sentido de urgencia, hemos también estado trabajando muy fuertemente para que todos los reglamentos que se tienen que aprobar se realicen en tiempo y forma, y de momento no solamente se han ido cumpliendo los plazos legales, sino que en muchos casos hemos ido adelantando algunas definiciones que la ley nos permite para que la totalidad o la gran mayoría de las transformaciones que hay que hacer para la creación de nuestro fondo ocurran durante este mandato. Como ya señalaba el presidente del FAP, don Enrique Marshall, efectivamente este es una institucionalidad nueva que va a ser la encargada justamente de velar por los fondos, por la entrega de beneficios y por sostener estos principios que se han instalado de seguridad social en la reforma. Y en ese marco, por supuesto, tanto el Ministerio de Hacienda como de Trabajo hemos hecho una coordinación bien significativa, en la cual también ha participado como coordinador el subsecretario Reyes y también el superintendente de pensiones. Así que en ese marco yo solamente transmitir que este proyecto que hoy día se está discutiendo en la comisión es de suma importancia para que se cumplan también los mandatos que tenemos en la ley. A nuestro juicio este es un proyecto que justamente da cuenta de lo que la ley nos pedía y lo que nos establece, y por lo tanto hemos apostado por un diseño acotado que respeta también el espíritu del acuerdo, entendiendo que las preocupaciones de monitoreo que hay respecto al CIS son relevantes, son legítimas, pero también nosotros en exposiciones anteriores hemos mostrado también
cuál es la lectura y el diagnóstico que tenemos. Así que en ese marco esperamos que este es un proyecto que avance, ya que también nos va a permitir seguir implementando la reforma de pensiones, entendiendo también que el FAP, ya ahora constituido, es un ente técnico y también autónomo que tiene un mandato legal y que también tiene que poder desarrollarse de buena manera. Recordando también que ya ahora en septiembre empiezan también los primeros beneficios en materia de PGU. Ya estamos empezando a recaudar el primer 1% que la ley establece. Así como también en enero se tienen que empezar a pagar los primeros beneficios sociales. Así que en ese marco el sentido de urgencia y de trabajo va a seguir continuando y también siempre a bien, como hemos acordado en esta comisión, seguir reportando de los distintos avances de la implementación de la reforma de pensiones que sabemos que es de interés de todos los senadores y senadoras. Voy a ofrecer la palabra a los senadores. Senador García, ¿ya ha pedido primero la palabra? Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, al superintendente de pensiones y, por supuesto, a don Enrique Marshall y a Rosario por esta nueva institucionalidad. Yo quería señalar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo, presidente, en que esto lo votemos hoy día, lo despachemos a la sala, fijemos plazos de indicaciones. Para nosotros la fijación de las indicaciones tiene un inconveniente que yo lo quiero plantear. Esas indicaciones podrían todas declararse inadmisibles por tratarse de materias previsionales. Entonces eso va a requerir de una conversación con el Ejecutivo que de buena fe esperamos tenerla. Y en esa misma buena fe, y sintiendo de que sigue habiendo una situación bien distinta entre lo que la posición de las AFP respecto a este proyecto versus lo que es la posición del Ejecutivo, que ha sido además refrendada por la exposición del superintendente de pensiones la semana pasada y que ahora también ratifica don Enrique Marshall por el Fondo Autónomo. Yo sugeriría, porque ustedes y particularmente el superintendente de pensiones tiene me imagino yo, una relación fluida con las AFP, tener una conversación con ellos. Yo lo digo porque si no, lo que nos puede ocurrir es que terminemos con una situación de que quizás la peor de todas no estén los votos en la sala. Este proyecto además va a ir a la Comisión de Hacienda después. O que terminemos en el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de una reforma previsional que costó muchos años, muchos esfuerzos, mucho trabajo sacar adelante. Entonces yo también siento que en la medida que avancemos logrando consensos importantes como se logró para materializar la reforma, va a ser mejor a que nos enfrentemos. Yo simplemente lo sugiero, no tengo cómo obligarlos ni nada parecido, pero a mí me parece que si vamos a mantener estas posiciones en que nadie se mueve con sus fundamentos, con sus argumentos, puede esto terminar mal y no queremos. El país no puede darse el lujo de que esto termine mal. Lo digo además, presidente, porque nosotros acabamos de recibir una carta de la Asociación de FP que reitera un poco su posición en relación con lo que señaló su presidenta cuando vino a esta comisión. Entonces yo quería simplemente sugerir eso. Yo no estoy por retrasar nada, estoy por que votemos hoy día este proyecto, lo mandemos a la sala, pedirle al Ejecutivo que se abra la posibilidad de que tengamos esta conversación para ver si convenimos algunas indicaciones, entendiendo que la gran mayoría de ellas, por no decir todas, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Eso, presidente, muchas gracias. Solo un comentario. Este proyecto es de artículo único, por tanto, no va a la sala, sino que continuamos nosotros con el proyecto, más allá de la sugerencia que hace el senador García de las conversaciones
de las conversaciones que se tendrán que dar para poder allanarse respecto a estos puntos, entendiendo que la puesta en marcha, este fondo es la puesta en marcha de una reforma que establece una línea de seguridad social que el país también la tenía, por usar un lenguaje muy coloquial, muy debilitada, si no ausente durante 40 años. Usted pidió la palabra, querido senador. Muchas gracias por lo que querido. No había pedido, No, lo quiero mucho. pero yo también le tengo cariño. Pero ¿Tú no crees? mi comentario va a ser que caiga más mal de lo que caigo Sí, no, sí, siempre. siempre. Siempre puedo superarme. Y mire, yo voy a ser consecuente con lo que manifesté en su momento respecto de la reforma de pensiones. Entonces, de esta exposición que hace el señor Malcher, que con respeto se lo digo, pero no creo que exista la expectativa que él señalaba que existía, porque para mí esta es una profundización más, no más de lo que tenemos hoy. Cuando él señala que hay distintos currículums de personas que están ahí, que quizás no vale la pena el exponerlo y saltamos esas páginas, son todo gente que ha servido en su vida para las FP, que ha servido para el mercado de capitales y es donde sin duda se va a invertir las platas que hoy día estamos discutiendo. Por tanto, para mí esto no es más que una profundización de un sistema. Él mencionaba constantemente que esto es financiero, y claro, es financiero. Pero también tiene un componente que jamás se lo escuché decir y que estaba en la ley de fortalecer el sistema de seguridad social. Entonces dice que a él no le corresponde aquello, pero yo creo que sí debiésemos tener una profundización en cómo hacemos algo diferente. Pero como estos organismos se hacen por coteo político de un lado para otro, en definitiva se avanza bien poco. Así que yo les deseo bien que le vaya en lo financiero, pero siempre voy a extrañar que haya una reforma que realmente haga que el país tenga seguridad social. Eso, señor presidente. Solamente decir que efectivamente esto es la creación de una nueva institucionalidad de previsión en el país. Tiene 3 pilares, no tiene 2, como lo tenía hasta hace un tiempo, y además después de 40 años incorpora a los empresarios al sistema, porque van a contribuir, y luego respecto de la creación de este fondo, que evidentemente es autónomo, de carácter técnico, que el principal tarea es ser sostenible en el tiempo, porque es el que permite asegurar el pago de los beneficios que están acordados en la reforma previsional. Y eso, créanme que ese millón de chilenos que está esperando que se le comience a compensar por los años de permanencia cotizando en el sistema, es bienvenido. No nos olvidemos que además, como en Chile tenemos la mitad de los trabajadores ganando 611.000 pesos, es bien difícil que además con un sistema como el que teníamos tuvieran pensiones mejores en el tiempo. Y eso no lo podemos soslayar y es bueno recordarlo permanentemente, porque hay otra discusión al lado que tiene que ver con el mercado del trabajo, con su comportamiento y también cómo se paga en Chile. También decir que está la diferencia por expectativa de vida, son 750.000 mujeres que también van a ser beneficiadas y que están esperando que tengan esa justa retribución. Evidentemente esta incorporación de la rentabilidad protegida, que es para todos, creo que es un punto que también hay que rescatar, perdónenme, pero eso no ocurría y en adelante yo, en este caso, a lo mejor estoy pecando de demasiado optimismo, pero creo que hace bien que esto también se diga. Y luego el CIS, que es para todos, que es un punto que también se tendrá que salvaguardar con este fondo para mejorar, por lo tanto, todos estos pagos de beneficios para chilenos y chilenas que viven de una pensión. Yo voy a someter a votación esto en general, entendiendo que es artículo único, y además decirles lo siguiente. Va a haber un plazo, sobre todo al Ejecutivo, como para los diálogos que se tengan que hacer. Yo entiendo que están abiertos los canales para eso. Eso sí, es artículo único, por tanto, el plazo fatal es el 26 de agosto, porque esa semana es distrital y por tanto va a haber el tiempo suficiente para análisis
de las indicaciones o las indicaciones que lleguen a la comisión para su análisis y posterior votación. Usted, superintendente, me ha pedido la palabra antes de votar. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los parlamentarios y parlamentarios presentes, al presidente del FAP, a la consejera, al equipo y, bueno, a todos los presentes. Y solamente hacer una breve reflexión. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace el proyecto? Si el proyecto, lo que hizo la ley 21.537, la de reforma que fue aprobada por este Congreso, 735, se me invirtieron los números, es trasladar el financiamiento del CIS desde las AFP al FAP, lo cual, independientemente que se apruebe o no este proyecto de ley, va a ocurrir en agosto de 2026. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que hace este proyecto de ley, que traspasa lo que señalaba el presidente del FAP, el diseño de los contratos, la licitación y la administración de todo el contrato del CIS, que es un aspecto clave del funcionamiento, al FAP, siendo que es el FAP el responsable de la sostenibilidad del fondo. Es crucial que esas facultades se le traspasen al administrador del FAP. Hoy día esas facultades están en las administradoras de fondos de pensiones, y si no se aprueba este proyecto de ley van a continuar ahí. ¿Qué va a ocurrir con eso? Va a seguir funcionando, pero las AFP no tienen ningún incentivo a efectuar un buen diseño de los contratos porque le traspasan el costo al empleador, y ahora el empleador le va a traspasar la cotización al FAP, y finalmente es el FAP, al quedar fijo el costo del empleador, el que va a asumir el riesgo de que el fondo pudiera no ser sustentable. Entonces quedan los incentivos mal puestos porque la AFP sería la que haría las licitaciones, sin embargo el riesgo lo va a correr el FAP. Por eso es muy importante aprobarlo, para que sea el FAP el que haga las licitaciones y diseñe los contratos, y tiene todos los incentivos para velar porque funcione bien. Si no se hace eso, se va a producir un problema que no es recomendable que ocurra para una entidad de seguridad social, como decía el señor Bianchi, tan importante para el país que están haciendo ahora. Otra cosa que yo creo que es bueno igual transparentarlo, hoy día hay grupos económicos que tienen propiedades en las administradoras de fondos de pensiones y también en las compañías de seguro. Por lo tanto, están en las dos puntas. Entonces, las AFP licitan un seguro y la adjudicación se la pueden hacer compañías relacionadas a ellas también. Entonces, yo creo que no es sano para el funcionamiento del sistema de seguridad social que esto ocurra. Y esto se elimina con esto al traspasarle al FAP esta responsabilidad. Por lo tanto, si se aprueba el proyecto de ley, yo creo que se consiguen objetivos muy importantes, que es alinear bien los incentivos y eliminar los conflictos de interés. Por eso yo creo que es muy importante que se aprobara. Los planteamientos que efectúan las AFP, yo no estoy en completo desacuerdo tanto con la carta que enviaron como en la presentación que hicieron, pero creo que no es bueno que entre a profundizar eso ahora. Ese es otro proyecto, no es este proyecto. Y lo que plantean los aseguradores me parece razonable de ser estudiado, pero también es otro proyecto, no es este proyecto. Y por supuesto podrán ser estudiados con el debido tiempo y con la tranquilidad que se requiere, pero me parece señalar que es muy importante avanzar ahora con este proyecto en la forma que está diseñado. Solo eso. Sí, no podía dejar de hacer un par de comentarios. El primero, relevar el papel que tienen los consejeros y consejeras del FAP. Creo que tienen diversas experiencias, algunos en el sector público, otros en el sector privado, algunos que solo han tenido trayectoria académica. Por lo tanto, me parece importante relevar que ahí se recoge una diversidad que son de experiencias que se van a requerir justamente para la administración del FAP, pero creo que tienen un background bastante más diverso del que quizás aquí se ha señalado, y creo que eso era importante plantearlo. Lo segundo, creo que es bien importante, y eso también transmitírselo a todos los senadores. Nosotros siempre, y ustedes lo saben, tenemos la disposición a dialogar con los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, y ese canal siempre está abierto, y si efectivamente uno puede hacer ciertos ajustes en el margen de este proyecto, nos parece que esa disposición va a estar. Pero lo que sí creo que es bien relevante, dado que aquí todos los actores que concurrimos al acuerdo
tuvieron que ceder en muchas de las posiciones es que no reabramos la discusión de la reforma en sí mismo en esta reforma. Creo que si logramos un equilibrio entre ambos elementos, va a haber una instancia de indicaciones donde podemos conversar, pero creo que es bien importante para salvaguardar en el fondo el acuerdo, donde yo creo que todos tenemos opiniones, y tanto de lo que nos parece avances y lo que probablemente a algunos a lo mejor legítimamente les puede no parecer avances, pero hemos intentado que este proyecto sea un proyecto justamente que se ajuste muy restrictivamente al objetivo del traspaso, entendiendo que hay temas respecto a el propio seguro, a las primas, la sostenibilidad que, como aquí se ha señalado, va a requerir de un monitoreo permanente, y si uno puede fortalecer esas líneas de acción, por supuesto que a todos nos debiera preocupar, ¿no? No es como que a algún actor les preocupa la sostenibilidad versus a otros que no se les preocupa. Yo trataría de no dejar ese tema instalado, porque es evidente que todos los que tenemos expectativas en que el FAP sea un órgano robusto, que tenga fondos de inversión, que pueda entregar mejores beneficios, que garantice los beneficios que están en la ley, requiere efectivamente que eso se pueda observar en el tiempo. Nosotros, ante esas preocupaciones, presentamos la evidencia que tenemos hasta el momento, y creo que eso lo señalamos, pero también evidentemente si eso se puede reforzar, es parte de la conversación que podemos tener. Así que en ese sentido, por su intermedio, presidente, senador García, toda la disposición a conversar en este marco, pero entendiendo que hay otras reformas que están aquí cruzadas que creemos que reabren la discusión sobre la reforma de pensiones. Entonces, con esos marcos, por lo menos nosotros disponibilidad siempre a conversar. Ahora entiendo se va a abrir un plazo para indicaciones, y por supuesto lo podemos conversar con todos los senadores que están acá y por supuesto con los que también concurrieron y debatieron en ese acuerdo. Bueno, yo pedí las disculpas, venía modo comisión de minería y de las complicaciones, ¿no?, que tenemos en el sector, y con la úlcera galopante después de escuchar, ¿no es cierto?, a varios personeros. Y por Dios que hace falta que podamos ir a la región, como habíamos acordado como comisión de trabajo, a poder escuchar a los trabajadores, a las organizaciones, a los sindicatos, también a los ejecutivos, sin duda, ¿no? Pero yo creo que hay que contrastar realidades. Segundo, nosotros fuimos parte de este acuerdo, ¿no? Fuimos parte de un proceso que también fue complicado, doloroso y todo. Y yo quiero decir que este tema, en forma especial, y lo recordábamos aquí, lo colocó la oposición. La oposición fue, en su minuto, el que solicitó, ¿no es cierto?, este traspaso. Lo conversaron así, ¿no es cierto?, tanto con la exministra Jara, con el ministro Marcel, para encontrar un común acuerdo y poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, esta reforma. Que yo entiendo al senador Bianchi, ¿no?, y puedo compartir muchas cosas que él plantea. Sin embargo, lo más importante para nosotros en su minuto era cómo mejorábamos las pensiones hoy día, pero cómo avanzábamos y abríamos una puerta, ¿no?, al Seguro Social. Al Seguro Social. Entonces, y es fundamental este fondo, ¿no es cierto?, autónomo de protección previsional, para que efectivamente podamos tener recursos para poder pagar, ¿no es cierto?, esos beneficios. O sea, es radicalmente importante esto. Y que les vaya bien. Y no que les vaya bien, que les vaya muy bien. Necesitamos plata. Y ustedes tienen que hacer que estos fondos puedan duplicarse, triplicarse, para que de esa forma, mire, a mí siempre me gusta ver el fondo del seguro de cesantía, ¿no? Como en un minuto también fue cuestionado y mire lo que ocurrió. Yo creo que este fondo tiene las características parecidas que nos va a permitir buscar y encontrar quizás en un futuro mayores beneficios. Por eso que entiendo que se hable de rentabilidad y que se hable de beneficios, porque lo que estamos tratando de hacer es precisamente buscar más beneficios en un futuro. Eso, presidente, así que ojalá que todos podamos cumplir con el acuerdo, entendiendo que el senador Bianchi no fue parte de eso, pero que entendemos el tema de fondo que hay aquí, cómo vamos avanzando. Porque si no hacíamos nada, era suma cero para todos.
Gracias, senadora. Me ha pedido la palabra porque lo habíamos comprometido con la disculpa de todos y a ustedes particularmente. Ellos hicieron la última intervención, la Asociación de Aseguradoras de Chile, AG, si se recuerdan, y le habíamos dicho que iban a tener un tiempo hoy día, y por eso está acá el señor, el director ejecutivo, el señor Marcelo Mozo, que va a tener un tiempo. Y después votamos. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todas las senadoras y senadores presentes, también a don Enrique, Rosario, Catalina y por supuesto al ministro, subsecretario y superintendente. Quería referirme solo muy corto a dos temas que tocó el superintendente, que quisiera expresar un poco las razones de esto, digamos, entendiendo su pensamiento y diciendo cuál es lo que nosotros creemos. Primero, él mencionó que el FAP iba a resolver de alguna manera los conflictos de interés que podrían ocurrir entre compañías de seguros cuyo grupo empresarial tiene también una AFP, ¿no? Eso, solo para contextualizarlo, solo una vez en la historia del seguro de invalidez y sobrevivencia, dentro de las múltiples, porque ustedes saben que no se adjudica a una sola compañía, sino que a varias compañías, dentro de las múltiples compañías adjudicadas, hubo una vez en que coincidió que una de las adjudicadas era de un grupo empresarial que tenía una AFP. De hecho, nunca más se ha dado y las que están vigentes hoy día no son parte de un grupo empresarial que tenga AFP. Así que solo para eso. Sin embargo, creo muy positivo el hecho de que el FAP tenga los propósitos y los objetivos que tiene, porque por primera vez sentimos que hay de verdad alguien alineado con mirar la sostenibilidad de este seguro y que en definitiva se cumpla con lo que las normas y las leyes establecen de que es el objetivo del seguro de invalidez y sobrevivencia. Y el último punto era respecto a la mención de que lo que nosotros hemos propuesto en distintas partes, digamos, y aquí también, es parte de otro proyecto. Yo quisiera recordar que la ley 21.375 estipula en el artículo 16º que a los 90 días de la publicación de la ley se ingresará un proyecto que regulará, y dice: el pleno traspaso del SIS, la forma en que las administradoras transferirán los recursos actualmente destinados al financiamiento de su operación, las mejoras a su funcionamiento, las normas que aseguren su sostenibilidad dentro del seguro, y finalmente la licitación pública por medio de la cual se adjudicará el SIS. Nosotros lo comentamos en nuestra presentación, todas las propuestas que hemos hecho entendemos que son parte de este proyecto y que tienen directa relación con dos puntos: las mejoras al funcionamiento y las normas que aseguren su sostenibilidad dentro del seguro. Lo dice expresamente esta ley, la reforma previsional, y es parte de lo que se tiene que votar hoy día, y es eso específicamente. Entonces, sobre eso es que nosotros hemos hecho nuestro planteamiento, entendiendo que pudiese haber un espacio de mayor análisis en el futuro para poder verlo, pero por eso es que nos hemos referido a eso, ¿no? Eso es. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy gentil por la... a continuación, entonces, vamos a proceder a votar en general el proyecto, y con la salvedad que hasta el día 26 de agosto son las indicaciones para el plazo definitivo. Secretaria. Senador Bianchi. A favor. A favor. Senador García Rubinó. Presidente, pido la palabra. Yo he escuchado las intervenciones y pareciera ser que, particularmente la mía, se entendiera como que no soy partidario del proyecto, como que este proyecto no hubiera que legislar sobre él. Yo lo que estoy diciendo simplemente que hay interpretaciones distintas sobre el alcance del proyecto, la profundidad, las materias que debiera abordar. Y eso no me transforma en opositor al proyecto, si yo entiendo que esto es en cumplimiento de la reforma previsional a la que nosotros concurrimos con nuestros votos, o mayoritariamente concurrimos con nuestros votos. Entonces yo espero que
en la semana que viene podamos tener las conversaciones y podamos hacer los mejoramientos que sean posibles. Dado que este proyecto lo que hace es materializar el fondo autónomo y que es un acuerdo central, importante, de lo que fue la reforma de pensiones, yo voto favorablemente. Gracias, presidente. Vota a favor el senador García Rumino. Sí. Senadora Pascual. Sí, yo también para argumentar, presidenta, o sea, presidente y secretaria, yo voto a favor también de la idea de legislar este proyecto de ley. No solo se cumple con el compromiso de parte de los acuerdos de la reforma de pensiones en tiempo y forma en materia, digamos, de los contenidos. Entiendo que a lo mejor hay un camino todavía que transitar a partir de que esto no eran los elementos primeros que estuvieron colocados en la propuesta de reforma, fue algo que salió al final, digamos, en el acuerdo, precisamente de la manera en donde no se podía concordar qué porcentajes iban a capitalización individual, cuánto podíamos para abrir el seguro social, etcétera, y por lo tanto desde esa perspectiva puedo entender que haya a lo mejor inseguridades en esa materia. Sin embargo, creo que este es un proyecto de ley que nos va a servir para poder efectivamente lograr lo que se planteó también en la reforma de pensiones, que tenía que ver con, en este caso, hacer que las licitaciones las haga la administradora del FAP y que la operatividad pueda seguir haciéndola las AFP, en tanto también las AFP siguen dentro del cobro de su comisión, generando, digamos, ese cálculo y por lo tanto desde esa perspectiva no sería problemático. Si hay algún otro elemento que pudiera dar para la mejora, pero sin salirse del marco del acuerdo, yo creo que siempre estamos todos en disposición. Así que con esos argumentos, presidente, voto a favor nuevamente. La senadora Pascual vota a favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Vota a favor la senadora Sepúlveda. Presidente. Es la institucionalidad nueva que tenemos que dar curso, que se robustezca, que efectivamente cumpla con los principios ordenadores, como es esencialmente la sostenibilidad, porque eso va a garantizar que efectivamente los chilenos y chilenas se van a ver beneficiados con mejores pensiones, que es la gran esperanza que tienen millones que están a la espera del proceso continuo que tiene que darse de instalación de esta nueva institucional. Así que voto a favor. Vota a favor. Resultado de la votación, 5 votos a favor. Por unanimidad, presidente, se aprueba la idea de legislar. Y el plazo de indicaciones es hasta el martes 26 de agosto a las 12 horas. En la Secretaría de la Comisión. En la Secretaría de la Comisión, allí se reciben el último plazo, no obstante las conversaciones que tendrán que darse 12 horas. Habiéndose cumplido el objetivo para el cual fue convocada esta sesión, y esperamos que efectivamente a usted, presidente, les vaya muy bien, porque son millones de chilenos los que van a estar pendientes que este fondo crezca y crezca. Así es que muchas gracias por su presencia, también a quienes la acompañaron, a ustedes los aseguradores, ministros, subsecretarios, superintendentes y quienes estuvieron acá. Hemos dado un paso, seguiremos dando otros. Muchas gracias.